La discriminación es una forma de violencia pasiva, convirtiéndose a veces en agresión física y uno de los problemas más graves que afecta a la sociedad, pues genera un contexto de desintegración de parte de ciertos sectores e instituciones contra aquellos que son considerados como diferentes y hasta inferiores. La existencia de prácticas discriminatorias en nuestro país es amplia y frecuente. Sus manifestaciones se encuentran presentes en la mayoría de las interacciones sociales. Según las encuestas, más del 70% de los peruanos son de ascendencia indígena o mestiza. Sin embargo, el choleo es una práctica pertinaz y sistemática que identifica a mujeres y hombres andinos como pertenecientes a un eslabón inferior en la escala social. En el Perú hay mucha discriminación y mucho racismo, y eso que somos un país multirracial. Tenemos gente de color, chinos, japoneses, coreanos, muchas razas mezcladas, pero es una lástima que hasta el día de hoy se reciban insultos racistas. ¿Por qué dicho comportamiento es moralmente inadecuado? La discriminación, a pesar de la evolución de la sociedad, siempre ha existido y ha sido uno de los problemas con más influencia en esta. Cuando hablamos de discriminación es hacer a un lado toda la ética que tenemos en nuestro interior, ya que cuando criticamos a los demás, generalmente a los más vulnerables, estamos realizando acciones con una mala intención y por lo general causamos daños a los demás. ¿Quiere poner mascarilla? Retírese, por favor. No me jodas, Serrano, indio asqueroso. Fíjate Ya. lo que eres. Ya, señor, no hay problema. Todo lo que usted quiera insultar, pero retírese, por favor. Vaya, Serrano. Retírese. Entonces, ¿se puede afirmar que la discriminación es una conducta moralmente inadecuada? ¿Pero qué nos dice la ética sobre esta? Sabemos que la ética se ve representada en un comportamiento humano. Esta debe ser elaborada por sí mismo, con la libertad que caracteriza al ser humano para obrar de acuerdo a su conciencia. Pues sabemos que esta disciplina tiene por objeto tener buenas acciones para con los demás, pero mirando en nuestro entorno, vemos que a muchas personas se les discrimina por muchos factores, desde su forma de vestir o de hablar hasta su creencia. La discriminación se considera moralmente inadecuada, ya que quebranta valores tan esenciales como el respeto, valor más importante para convivir en sociedad, la humildad, valor que sustenta la definición de igualdad de derecho para todos los seres humanos. Serrano No, sigue. India de mierda, Serrano. Finalmente, creo que como seres humanos tenemos la capacidad de cambiar y llegar a un acuerdo para lograr un bienestar general. Necesitamos aplicar la ética en cada circunstancia de nuestras vidas, así como también aplicar los valores y tener la capacidad de pensar en el bienestar de los demás. Sabemos que para que el cuerpo humano funcione, necesita que cada uno de sus órganos funcione correctamente. De la misma manera, nuestra sociedad, para que logre un bienestar, necesita que cada uno de sus integrantes luchen por un mismo fin. Es por esto que si el cambio empieza por uno mismo, uno a uno vamos a ir transformando nuestra sociedad. Buenos días, tardes o noches, profesor. Soy Doris Ariadna Flores Vilches y yo le voy a hablar sobre los daños que provoca la discriminación. Los daños que provoca producen efectos desiguales que ponen a la víctima en una situación que dificulta su acceso a oportunidades, ya que se complejiza debido a la agresión que sufre. La víctima puede distanciarse o desvincularse de sus grupos de referencia, renunciando a una parte importante de sí mismo, dañando profundamente su autoestima y generando sentimientos como la tristeza, desolación, ira, mal rendimiento y temor constante a ser discriminado. Muchas veces quienes discriminan lo hacen por el color de la piel. Las personas de color, los aborígenes o nativos, los extranjeros de diferente etnia, son el blanco de los ataques. Los negros son una de las razas más castigadas desde los periodos coloniales. Fueron víctimas de la esclavitud.
Los nativos americanos, tras la conquista de los viajeros del viejo continente, fueron tratados como animales y hubo civilizaciones que fueron totalmente exterminadas por la falta de comprensión de los civilizados europeos. En la actualidad, las minorías raciales son rechazadas y experimentan en ocasiones agresiones físicas. Un claro ejemplo es el de George Floyd, donde la policía estaba respondiendo a una llamada telefónica en la que se reportaba un supuesto delito de uso de dinero falsificado. Los denunciantes dijeron que el sospechoso estaba sentado en la parte superior de un automóvil azul. Parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia. Y 2 agentes ubicaron al sospechoso en su auto y se le ordenó bajarse del vehículo. Pero el hombre opuso resistencia, según la policía, cuando claramente se ve en el video que no opuso ninguna resistencia. En el video de 10 minutos, filmado por una testigo, un agente de policía mantiene a la víctima, a Floyd, en el suelo y en un momento dice: "No me maten". Durante varios minutos se puede ver cómo el agente permanece inmóvil con su rodilla clavada en el cuello de Floyd, mientras le advierte que se queda sin respiración. Su muerte expuso una vez más el problema de la violencia policial en Estados Unidos, pero sobre todo dejó en evidencia las profundas raíces de la discriminación racial que todavía existe en el país. Mi nombre es Ángelo Rey Martel y voy a hablarles sobre cuáles son las consecuencias de la discriminación para la sociedad y cómo podríamos reducir. Las consecuencias de este tema es porque el Estado no ha desplegado una política consistente y eficaz que permita revertir esta problemática, porque es insuficiente y ha permitido preservarla. Como resultado, la sociedad afectada cae en injusticias, agresiones, falta de respeto, etc. Y en cuanto a sentirse emocionalmente una persona sumisa, con una baja autoestima, perturbados, entre otras cosas. Una de las maneras para reducir los casos de discriminación en nuestro país sería brindar atención psicológica, médica y una asesoría legal. Reconocer formalmente a cualquier persona sin importar su nacionalidad, orientación sexual, etc. Creación de protocolos de denuncias y seguimientos para los agresores. Prioridad de parte del Estado para responsabilizarse sobre la discriminación. Y por último, una buena capacitación para inculcar los valores, respeto en las entidades públicas y privadas. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Arturo Villanueva Figueroa. Hoy hablaré de cómo se vincula la discriminación étnico-racial con la violencia familiar. Uno de los vínculos que conlleva estas dos situaciones es la falta de respeto en todas sus formas y expresiones. Es uno de los modos más comunes de abuso y de violaciones de los derechos humanos. Afecta a millones de personas, a grupos sociales, familias. Cada día es una de las más difíciles de reconocer, ¿no? La discriminación y la intolerancia son conceptos estrechamente relacionadas. La discriminación en el seno familiar es difícil de tratar y de combatir porque su detención es casi imposible, dado que la víctima, por temor, por afecto, por vergüenza, no develará tal extremo y con ello absorberá en silencio la violencia.